día de hoy, jueves, aquí en Italia, las 5 de la tarde, y en México, las 10 de la mañana, pues estamos muy contentos porque estamos realizando una estancia de investigación postdoctoral sobre la corrupción, sobre la transparencia, sobre derecho administrativo, algunas cosas con delitos cometidos por hechos de corrupción. Y bien, pues miren ustedes que estamos aquí en el Centro Didáctico Euroamericano de la Política Constitucional en la Universidad del Salento, en Lecce, Italia. Y bueno, me acompañan nuestro querido doctor, que es nuestro director de investigación, el doctor Michele Carducci, que bueno, estamos por aquí. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, gracias. Gracias. Que nos va a compartir hoy ideas que les van a parecer maravillosas, se los prometo. Y claro que ustedes pueden hacer las preguntas que consideren necesarias. Como siempre, vamos a hacer un espacio para efecto de que el doctor Carducci les conteste las preguntas que ustedes consideren necesarias. Y bueno, también nos acompaña mi querido amigo, mi compañero de investigación, el doctor Leandro Eduardo Astrén Bañuelos. Bien, miren ustedes, gracias por acompañarnos, querido doctor. Bien, yo quiero comentarles antes de que empecemos nuestra charla, ¿qué es lo que hace el Centro Didáctico Euroamericano de la Política, de las Políticas Constitucionales? Que bueno, precisamente aquí en Italia. Afortunadamente, aquí en Europa cuentan con personas y con instituciones maravillosas en donde nosotros los latinoamericanos podemos venir a estudiar. Y precisamente esa es una de las finalidades de este centro, ¿verdad, doctor? En donde, bueno, yo les voy a poner, ahorita les voy a decir cuál es la liga de internet a la cual ustedes pueden accesar si es que quieren tener contacto con el doctor Carducci y con el centro para efecto de que ustedes puedan venir a estudiar acá. Es www.cedeum.it, it de Italia, o también pueden ingresar al grupo de Facebook que se llama Studiare in Italia Diritto Plurale, en italiano, ¿ok? Y bueno, este centro promueve la especialización universitaria internacional y de extensión profesional de Derecho Comparado. Y también cursos residenciales de invierno y de verano. Y también lo que estamos haciendo nosotros, aquí el doctor Carducci también da orientación para investigación doctoral y postdoctoral. Las líneas de investigación que están aquí en el centro son italiano jurídico para extranjeros y lenguaje jurídico comparado, que bueno, para nosotros abogados es importantísimo. Teoría constitucional comparada, geopolítica constitucional, ecología constitucional, democracia comparada, derecho comparado de la integración supranacional. Claro que aquí se hacen muchos estudios de la Unión Europea comparado con los estados que forman parte de la misma. Uso judicial de la comparación y modelos y procesos de políticas constitucionales. Entonces, de verdad que el doctor Carducci y el centro aquí en la Universidad del Salento, en Lecce, Italia, dan una oportunidad increíble para los extranjeros, para los latinoamericanos que querramos venir a estudiar aquí. Créanme que es maravilloso. Las pláticas que hemos tenido han sido de verdad fructíferas, que ya con el tiempo se las estaremos dando allá en México, ¿no? Les estaremos pasando toda la información que muy amablemente el doctor Carducci nos ha hecho de pasar. Bien, miren ustedes, vamos a empezar. Nuestro tema de hoy, ¿cuál es? Corrupción y neoliberalismo en la Unión Europea. Y a mí me parece que todo lo que pasa en la Unión Europea desde la perspectiva jurídica, por supuesto que a nosotros como latinoamericanos nos compete porque nos perjudica o nos beneficia. Entonces ese será nuestro tema de hoy. Les voy a leer un poquito de la currícula de nuestro querido doctor Carducci, que bueno, él es el titular, el profesor titular de este Centro Euroamericano Constitucional de Derecho Comparado. Bueno, el doctor Michele Carducci es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Bolonia, se formó en Alemania por la Universidad de Münster y en España por la Universidad Carlos III de Madrid. El doctor Carducci ha sido investigador visitante en la Cardozo School of Law de Nueva York. También es profesor, ha sido profesor en varias universidades latinoamericanas. De hecho, en México estuvo en enero de este año, ¿verdad?, dando algunos cursos allá con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y bueno, él es coordinador del Centro Didáctico Euroamericano sobre las Políticas Constitucionales. Y bueno, voy a leer también el currículum de mi querido amigo doctor Eduardo Astrain Bañuelos. El doctor es doctor en Derecho por la Universidad de Guanajuato, maestro en Juicios Orales por la Universidad Autónoma de Durango y profesor del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato, del cual actualmente es el director, y ha sido ponente y conferencista en distintas instituciones, tanto en nuestro país, México, como en el extranjero. Y bueno, también es egresado de la tercera escuela de verano de la George August Universität Göttingen en Alemania. Y bueno, a mí ya me conocen, está por demás decir, yo solamente me presento, soy la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, y para mí, como siempre, es un honor estar con ustedes. Entonces, bajo ese orden de ideas, les comento cuál va a ser la dinámica. Quien va a moderar esta discusión que vamos a tener en la mesa va a ser el doctor Eduardo Astrain Bañuelos. Él va a hacer las preguntas. Vamos a empezar con la dinámica, con lo que considera el doctor Michele Carducci. Posteriormente, yo voy a tratar de comentar algunas de las cuestiones con respecto a la perspectiva comparada en nuestro país con la Unión Europea. Concluimos al final, y después vamos a tener una lista de preguntas que ustedes nos vayan haciendo en vivo aquí en Facebook Live, y con gustos el doctor Carducci se las irá respondiendo. Por favor, doctor. Muchas gracias, doctora Padilla. Para mí es un verdadero honor estar en esta mesa compartiendo o debatiendo más bien respecto de una problemática que realmente preocupa no solo a nuestro país, sino también a Latinoamérica, y desde luego que es un fenómeno que también preocupa en Europa, como lo es el tema de la corrupción. También quiero agradecer desde luego al doctor Carducci por la gentileza, por todas las atenciones que ha tenido con nosotros, y desde luego por esta disposición para compartir su mucho conocimiento. Muchas gracias, doctor. Bueno, sabemos que dentro del tema de la lucha contra la corrupción encontramos dos líneas discursivas o dos perspectivas desde las que se aborda este fenómeno. Uno que sería la línea legitimadora, que entiende que esta lucha contra la corrupción es una construcción que permite a las instituciones ser más homogéneas, tener buenas prácticas, ser mucho más eficientes. Pero también hay una línea crítica, y usted es uno de los autores representativos de esta línea crítica, doctor Carducci. ¿Cuál sería su visión respecto a la lucha contra la corrupción en Italia dentro de este proceso de integración europeo? Gracias. En primer lugar, quiero sentidamente agradecer yo por la oportunidad de estar aquí con ustedes, participar también a este evento en línea con colegas estudiantes de México, que naturalmente saludo, porque en verdad la oportunidad de tener investigadores como hóspedes del centro no es simplemente la posibilidad de comunicar experiencias, sino de vivir conjuntamente experiencias de intercambio cultural y de compromiso civil, de compromiso intelectual fuerte, porque el trabajo que nosotros hacemos no es simplemente un trabajo de transmisión de conocimiento o de competencias, sino sobre todo de ejemplaridad intelectual sobre un compromiso de construcción de llaves de lectura del mundo para cambiarlo. Entonces, el tema de la corrupción evidentemente es uno de los temas que necesita de ese tipo de abordaje. En verdad, el tipo de investigación que se hace aquí en el centro, que yo también produco con colegas de Latinoamérica, no es tanto el tema de los instrumentos técnicos de anticorrupción, cuanto de contextualizar la filosofía constitucional de los mecanismos de anticorrupción. O sea, ¿por qué nacen y cuáles son las finalidades de estos mecanismos? Porque la corrupción es un fenómeno antropológicamente natural, ¿no? Es suficiente llamar la atención sobre el pensamiento de Hobbes, por ejemplo, ¿no? Del pesimismo constitucional de Hobbes, para imaginar que la idea que el hombre y el poder puede corrompir es un hecho casi natural de la relación entre poder e institución. Entonces no es un fenómeno nuevo que necesita de una respuesta. Así como la lucha contra la corrupción siempre ha sido un mecanismo históricamente
presente en varias experiencias institucionales. Pero hay una diferencia enorme entre la anticorrupción de la modernidad del siglo pasado y del siglo presente y la semántica histórica, si se puede decir así, de la anticorrupción como conocida en la historia de las instituciones y de las constituciones en Europa y luego en el mundo. ¿En cuál sentido? Yo quiero, en este sentido, tento de contestar a la pregunta. Pienso que la Europa es el laboratorio como también Latinoamérica, o sea, los dos occidentes que comparten un camino de constitucionalización muy parecido. Pienso que el elemento caracterizante de distinción entre el pasado y el presente del tema de la anticorrupción sea la función de la corrupción en relación al mercado. Cuando, por ejemplo, se discute durante la experiencia revolucionaria francesa de cómo controlar el poder con la finalidad que el poder no pueda corrompirse en el ejercicio de sus funciones y los hombres titulares de funciones no puedan corrompirse, el tema central de la, entre comillas, anticorrupción durante el debate revolucionario francés era la construcción de mecanismos para la virtud pública. O sea, la idea de construir un mecanismo que podría promover un sentimiento compartido y común de utilización virtuosa de las instituciones. Una función cuasi educativa. Es suficiente pensar, por ejemplo, al tema del catequismo constitucional revolucionario francés, al Comité de Salud Pública, a todo el debate sobre cómo legitimar y cómo fiscalizar la virtud pública. Pero se puede sintetizar en esta forma. La idea era una idea ética de lucha contra la corrupción. La corrupción es malo no simplemente porque es un elemento de abuso de poder, sino porque es un obstáculo a la construcción de una virtud pública civil, ciudadana, republicana. Hoy no es así. Hoy no es así, y no es así a partir de la experiencia de la segunda posguerra. ¿Por qué? Porque la experiencia de la posguerra tiene algunas características inéditas nel panorama mundial de las experiencias constitucionales. Por un lado, cómo construir instrumentos de paz definitivas, o sea, cómo garantir por siempre la paz entre los estados a partir de la Europa que había conocido dos eventos traumáticos de guerra, las dos guerras mundiales. Por otro lado, cómo garantir esto en un mundo que estaba descubriéndose, un mundo global, un mundo donde en primer lugar el mercado no conocía fronteras. Y dentro de este mecanismo, y dentro de esta perspectiva, un mundo que estaba desarrollándose en dos bloques, el bloque socialista comunista del así llamado socialismo real y el bloque del capitalismo. Entonces el tema de la corrupción no se involucró, no se realizó, no se transformó en un tema de ética pública, sino un tema de precaución contra mecanismos que podrían afectar el mercado capitalista, que podrían afectar las instituciones del mercado capitalista frente a un modelo institucional totalmente diferente, el modelo comunista, y por otro lado frente a un'altra realidad que estaba mudando, los países colonizados por la Europa, que naturalmente estaban comenzando a decolonizarse. La decolonización se realizó con el objetivo de un modelo, de una configuración institucional de modernización occidental, o sea, es decir, instituciones funcionales a los mercados occidentales. Pero los países coloniales, en primer lugar los países del África, estaban descubriéndose totalmente corruptos en su propio mecanismo. O sea, la modernización no estaba desarrollándose como un mecanismo eficiente en función del mercado. Y todo eso, ¿cosa significa? ¿Por qué es importante? Porque significa que la idea de luchar contra la corrupción se funcionalizó por un lado al mercado y al mercado capitalístico como forma para eficientar el mercado frente al modelo soviético y por otro para fiscalizar la degeneración de los procesos de decolonizaciones de los países
originariamente controlado por la Europa, porque el fracaso del mito de la modernización, de la decolonización, demostraba que esos países no estaban funcionando en relación a la dinámica de eficiencia del mercado. Esta estrecha conexión entre mercado y lucha a la corrupción es el elemento genético de las instituciones de la nueva modernidad de este tema en Europa y en el mundo. Y el proceso de integración europeo es una consecuencia de esta función, de esta perspectiva. La Europa nace como Europa de las llamadas 4 libertades, de la provisión de ayuda de Estado, es una Europa sustancialmente que nace con el imprinting de integrar los Estados, en primer lugar los dos Estados históricamente conflictuales, Francia y Alemania, garantizando una paz por medio del mercado. Como explicaba muy bien el grande Carlo Schmitt en el Nomos de la Tierra, el mercado es un dispositivo de paz, no en el sentido moral, ético, en el sentido funcional, porque para permitir el intercambio necesita de reconocimiento recíproco. Entonces el mercado es la forma mejor para se realizó la idea que el mercado no pudiera ser la forma mejor para integrar la Europa. Así es, sí. Muchas gracias, doctor. Doctora Padilla, con respecto a lo que señala el doctor Carducci, ¿cuál sería el panorama anticorrupción que se está viviendo en México y en América Latina? Sí, de hecho, fíjense ustedes que en las discusiones que hemos tenido aquí en el centro, aquí en la Universidad del Salento, a mí me llamaba mucho la atención algo que comentábamos precisamente, que es lo que decía el doctor Carducci con antelación. Estas normas anticorrupción ya no son funcionales desde una perspectiva de estado de bienestar social, sino que son funcionales desde la parte de liberación del mercado. Y entonces yo en este análisis, doctores, en este análisis que yo estoy realizando en México con respecto al Sistema Nacional Anticorrupción, bueno, pues me percato que efectivamente las normas criminalizadoras de este sistema y las normas sancionadoras en materia administrativa precisamente no van direccionadas a una parte de malestar poblacional, sino más bien están direccionadas a una parte de la funcionalidad del mercado, ¿En este sentido, qué es? Y era la conclusión que nosotros llegábamos, que era precisamente que las normas anticorrupción son dirigidas a la funcionalidad y libertad. Pero cuando nosotros hablamos de una libertad, no estamos hablando de una libertad pública, no estamos hablando de una libertad social, estamos hablando de una libertad de mercado, de tal suerte que la funcionalidad de las normas anticorrupción, hoy me doy cuenta tristemente que no solamente en México, yo siempre les he hablado a ustedes de la globalización, ¿verdad? Es global, es decir, la funcionalidad de estas normas anticorrupción a nivel transnacional, con las convenciones de las Naciones Unidas Anticorrupción, en América, aquí en Europa también hay convenciones anticorrupción, son direccionadas y son funcionales en la medida en el que el mercado pueda funcionar. Y en este sentido, el papel que nosotros tenemos como ciudadanos en estas normas anticorrupción también es de una funcionalidad. Se le llama libertad de persona. Libertad de persona quiere decir que eres persona o eres función o eres ciudadano en función de esta libertad de mercado. Y entonces por eso nosotros tenemos normas en México que no permite que directamente, de facto, se les castigue a los corruptos. De tal suerte que tenemos, desde mi punto de vista, y yo lo había comentado el día de ayer con ustedes, tenemos 3 escudos en México. El primer escudo para castigar al corrupto, que es un derecho garantista absolutamente, es el derecho administrativo sancionador, contenido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de nuestro país en el Sistema Nacional Anticorrupción. De ahí se obtiene la prueba lícita para que el fiscal nacional anticorrupción o los fiscales locales anticorrupción puedan realizar una investigación en materia penal, pero en derecho penal garantista, un procedimiento penal que también es garantista. Ese es el segundo escudo. De ese segundo escudo se va al tercero y es el último, la última ratio, que es lo que yo siempre les mencionaba, que es el derecho penal del enemigo. Pero para que pueda funcionar lavado de dinero y derecho penal del enemigo para sancionar a los corruptos, requerimos de algo, de una sentencia, escúchenme bien,
de una sentencia por un tribunal de enjuiciamiento, obviamente en materia penal, por enriquecimiento ilícito. Es decir, aquí el funcionario público ya pasó muchísimo, el funcionario público corrupto ya pasó muchísimos procedimientos, incluso puede ser en libertad, porque recuerden que la medida cautelar no es prisión preventiva oficiosa, sino prisión preventiva justificada, eso en materia penal. En materia administrativa está la medida cautelar de suspensión, claro, con su debido mínimo vital, en donde al servidor público corrupto lo suspenden, pero le otorgan el 33% de su salario, ¿verdad? Si todo esto lo puede demostrar el Estado a través de sus instituciones, su órgano interno de control, su Auditoría Superior de la Federación o sus entidades fiscalizadoras, entonces en materia penal se va a poder realizar cosas, a menos de que se vaya directamente el fiscal por lavado de dinero. Pero el lavado de dinero no es tan fácil, se requiere también la obtención de datos de prueba, fiscalización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Economía, de diversas instituciones en materia fiscal y económica que contamos con el país. Y de ahí se puede llevar a cabo un procedimiento en derecho penal del enemigo. Pero bueno, para que llegue ahí realmente está muy difícil. Porque estas normas anticorrupción no están dentro de un derecho administrativo sancionador de orden del enemigo, ¿verdad? O dentro de un derecho penal de orden del enemigo. Bueno, porque la corrupción, o sea, esa es una hipótesis, doctor, y era lo que yo le decía ayer, la corrupción es un elemento sistémico neoliberal que permite la libertad de mercado y la acumulación incesante de capital. Esto que les estoy diciendo es muy grave por una situación. Porque si nosotros consideramos que con estas normas mexicanas, y yo me doy cuenta que también las normas europeas se tratan de un control económico, con estas normas europeas, nosotros consideramos que vamos a combatir la corrupción, estamos equivocados. La corrupción, las normas anticorrupción van a combatir a la corrupción que no sea funcional a la dinámica sistémica de libre mercado. En este sistema, que yo le llamo en mis libros, el sistema mundo capitalista neoliberal. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros como ciudadanos, pues repito, somos funcionales en tanto seamos capital humano que responde a esa libertad de mercado, ¿no, doctor? Sí. Doctor, y en este sentido, usted identifica que es un discurso hipócrita, esta lucha ante la corrupción. ¿Cuáles serían los mecanismos que propone el centro o que propone usted de combate contra la corrupción? Bueno, el mecanismo hipócrita en el sentido que explicó ahora también la doctora Lizo, es decir, la finalidad de la anticorrupción no es la lucha a la corrupción como fenómeno de desviación, no sé si se puede decir así, de desviación moral, ética de un sentimiento republicano constitucional de convivencia, en función de la construcción de un Estado participado, de una democracia más fuerte, en función siempre de la eficiencia del mercado. Lo que es eficiente no es corrupto, pero lo que es eficiente no se puede decir que sea bueno en términos, por ejemplo, de desarrollo de la participación, de construcción de mecanismos de inclusiones, etc. El paradigma de la eficiencia es un paradigma neutro constitucionalmente. No hay una constitución que habla de eficiencia como objetivo. Hay una constitución que puede hablar de inclusión, de eliminación de discriminaciones, de eliminación de obstáculos a la igualdad, etc. Entonces, en ese sentido, un discurso hipócrita también en Europa, en la medida de que elabora elementos de fiscalización de la actividad, sobre todo de la pública administración, en cuanto actor que puede perturbar el mercado, no en cuanto actor que puede concretizar derechos. Así es. Entonces la administración se encuadra como un elemento de perturbación del mercado, y no como un elemento de concretización, de funcionalización de la perspectiva constitucional de los derechos. Entonces la administración, no casualmente se habla de public management, de open government, también cambia totalmente la semántica de este tipo de contextualización del problema. La administración es identificada como un problema, e en cuanto problema necesita de una forma de fiscalización sobre todo lo que se puede considerar degenerativo en función del mercado.
è ipocrita perché nella prospettiva costituzionale, nella prospettiva sovranazionale europea no, è totalmente coherente con la prospettiva europea, porque la prospettiva europea es la perspectiva de promover condiciones comunes entre los estados que no obstaculan o no puedan obstacular la libera circulación, las cuatro libertades del proceso de integración europea. Se entiende en esta perspectiva también el léxico, la construcción, el vocabulario que se encuentra en la Carta de Nice, o sea, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que habla del derecho a la buena administración, Sí. y no de una administración imparcial, de una administración justa, de un derecho a la buena administración como pretesa, como pretensión subjetiva que la administración pueda funcionar eficientemente así como el mercado. El paradigma llega a ser el mercado y no la dimensión de los derechos. Cuando Coase gana el premio Nobel porque elabora la teoría institucionalista del mercado, donde, o sea, el mercado se encuentra dentro de las instituciones. Así es. Las instituciones funcionan como si fueran un mercado con actores racionales que se colocan en relación no por razones sustantivas, expectativas, sino por una racionalidad instrumental a un objetivo funcional al mercado. Las soluciones en primer lugar, contextualizar correctamente todo esto. Ajá. Porque la palabra corrupción tiene una semántica histórica diferente hoy que no en el pasado. Claro. Eso es la primera consideración, que parece banal, pero necesita que sea Claro. analizada, discutida, estudiada con profundidad. Segundo, discutir cuáles puedan ser las alternativas institucionales. Lo que es importante focalizar no es simplemente la denuncia de una ideología institucional. La ideología institucional no es simplemente en el mundo de las ideas, es una institucionalidad que se está construyendo y consolidando en todo el mundo, a partir también del contexto europeo. Entonces, construir alternativas institucionales. La Europa en ese sentido no tiene alternativas. En esta perspectiva no tiene alternativas. La Europa se encuentra en crisis, está discutiendo sobre la posibilidad de salir de la crisis, pero en verdad tenta de salir de la crisis. Se realizó en el mes de marzo el encuentro de conmemoración por el aniversario de la fundación de la Unión Europea en Roma, ¿no? Como celebración del año 1957, cuando se celebró el Tratado de Roma de la Comunidad Económica Europea. Bueno, el documento de Roma es un documento totalmente paralelo, totalmente dentro esta institucionalidad, no se coloca fuera o no se coloca en alternativa. Entonces el discurso está replicándose y con el discurso va replicándose también la misma institucionalidad. Lo que significa que la corrupción no es un malo, que no tenemos que contrastar o luchar contra la corrupción. No, non è ese il punto è che la corruzione è identificata non come un malo, come un problema nella etica repubblicana e costituzionale di un paese o di una istituzione, sino come un ostacolo al mercato, e intanto se contrasta e in quanto è un ostacolo al mercato. La comunicazione istituzionale utilizza questo diario. Cuando se dice, por ejemplo, tenemos que luchar contra la corrupción porque la corrupción no permite de llamar inversiones extranjeras, significa tengo que luchar no porque es malo, ma porque es un obstáculo. Lo que es bueno que el mercado es siempre bueno. El mismo Carl Schmitt, entonces no un pensador contra el sistema, pero Carl Schmitt mismo denunciaba esta hipocresía cuando hablaba que en verdad luchar contra mecanismos que obstaculan el mercado significa simplemente mirar una parte de los problemas y no el problema en sí que afecta a las instituciones que el mercado mismo como sistema de producción de esta naturaleza. Muchas gracias, doctor. Gracias. Doctora Perrillo, usted tiene una propuesta muy clara que ha defendido en diversos foros y que es precisamente la utilización del derecho penal del enemigo contra el servidor público corrupto. Usted ha manejado una línea crítica
en contra de este tipo de régimen penal de excepción, ha hablado de los riesgos que representa este tipo de derecho penal. ¿Cómo, en su propuesta, cómo evita estos riesgos que usted misma ha criticado anteriormente? Sí, claro. Bien, como ustedes saben, aquellos que han tomado clase conmigo o aquellos que han leído mis libros, siempre he sido crítica del derecho penal del enemigo. Crítica desde una perspectiva de imposición, de imputación del delito por simple sospecha. Esa ha sido mi crítica. O sea, yo no puedo concebir que a una persona se le prive de la libertad, aunque constitucionalmente esté permitido, en el caso del arraigo en México, se le prive de la libertad para investigarlo por un delito en prospectiva. Sin embargo, el derecho penal del enemigo que yo propongo que se les aplique a los corruptos se refiere primero a una razón. La primera razón, y yo me baso mucho en la discusión de Edgardo Buscaglia, un libro que a mí me parece maravilloso, que es Corrupción Política y Lavado de Dinero, en el sentido del daño social que hace la corrupción. La corrupción no solamente es darle 20 pesos al policía, la corrupción es trata de personas, la corrupción es narcotráfico, la corrupción es desvío de capitales. Por eso precisamente el neoliberalismo en este momento histórico está siendo tan avasallador, no solamente en América Latina o en América del Norte, sino también en Europa, en Asia, en todo el mundo. Es un problema a nivel global. Ok, ¿cuál es el derecho penal del enemigo que yo propongo se les aplique a los servidores públicos? Desde una perspectiva de el delito contenido en el 224 del Código Penal Federal, que es enriquecimiento ilícito. Un enriquecimiento ilícito que tiene como punto de partida un procedimiento penal garantista, Código Nacional de Procedimientos Penales, que quiere decir que yo, fiscal o Ministerio Público, tengo que demostrarle en términos del 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la carga de la prueba, al servidor público con correctos protocolos de investigación, la obtención de pruebas lícitas, para efecto de presentar que los instrumentos de rendición de cuentas realizados por los servidores públicos, es decir, la evolución patrimonial, conflicto de intereses y la declaración fiscal, son inconsistentes en cuanto al capital que él tiene. No solamente él, en términos del artículo 50 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, también sus dependientes económicos más cercanos, su cónyuge y sus colaboradores más cercanos. Y en ese orden de ideas yo ya obtengo prueba lícita. De ahí me voy en automático al delito contenido en el 400 bis, que es lavado de dinero. Pero ya tengo pruebas. Ya no lo estoy deteniendo por simple sospecha. El derecho penal del enemigo al servidor público se le debe aplicar desde las siguientes perspectivas. Primero, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y además en una prisión de máxima seguridad. O sea, no puede estar en una prisión de mediana seguridad. No puede tener privilegios, no puede tener prelibertades, por ejemplo. No, o sea, y la prescripción, tal como lo dice el artículo 6 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se debe duplicar. En esa parte me refiero a los corruptos, cuya prueba se haya obtenido lícitamente a través de el derecho procesal garantista en nuestro país, se le tiene que tratar como un enemigo, en una prisión de máxima seguridad. La medida cautelar tiene que ser prisión oficiosa, de facto, y no se le debe dar ningún privilegio. A eso me refiero precisamente con la aplicación del derecho penal del enemigo, doctor. Muchas gracias, doctora. Pues sin lugar a dudas el tema da para mucho más, pero por cuestión de tiempo nos tenemos que despedir, doctor. Su conclusión. La conclusión es que tenemos que estudiar mucho, de compartir visiones, discutir, contestar perspectivas. O sea, lo que es importante es mantener este contacto, porque es importante. Yo pienso, sea para nosotros como europeos, como para ustedes como latinoamericanos, tomar la consideración seriamente que son problemas comunes. La globalización no es simplemente una globalización de elementos factuales, es una globalización también de problemas que necesitan de visiones comunes a nivel global, no simplemente teóricas, sino también nosotros somos juristas.
cientistas prácticos, tenemos que proponer soluciones, no exclusivamente denunciar problemas, de compartir soluciones. El mundo hoy está problemático porque la Europa se imaginaba como un lugar que podría ser un modelo de referencia. En verdad la Europa se encuentra en una situación de crisis. Crisis no significa que está faltando democracia, que se está trasformando institucionalmente en una forma brutal. Crisis significa en propio sentido semántico una mutación de punto de referencias, de paradigmas teóricos, paradigmas conceptuales y también paradigmas institucionales. Entonces es una temporada, es un periodo que necesita de grandes discusiones para construir posibilidades de futuro. Entonces la única conclusión que puedo hacer es esta, de continuar a estudiar para construir futuro. Y concordo totalmente lo que dice la doctora Liz, que el punto focal no es la corrupción en sí, ma el daño social que produce, un daño social que afecta los sujetos más débiles, los sujetos excluidos, lo que históricamente siempre han pagado los errores de las instituciones. Muchísimas gracias, doctor, por este diálogo que desde luego ha sido muy enriquecedor. Este tiempo que hemos estado, valga la redundancia, la estancia de investigación ha sido muy enriquecedor. Nos vamos con muchas ideas que desde luego habrá que profundizar y desde luego continuaremos con este diálogo. Sí, con este centro. Yo me quedo aquí más rico que antes. Muchísimas gracias. Doctora Padilla, su conclusión, comentario final. Sí, gracias. Bueno, mi comentario final, ¿qué podemos hacer? Y de hecho también ayer lo discutíamos, lo que podemos hacer desde una perspectiva sistémica, institucional, no. O sea, no podemos ir en contra de las instituciones, no podemos ser antisistémicos, o sea, estoy hablando desde una metodología funcionalista y desde una metodología de teoría de sistemas y pensamiento complejo. No podemos ir en contra de las instituciones porque el sistema tiene los aditamentos necesarios para poder eliminar esos ruidos que puede hacer. Entonces tenemos que ir a través de la institucionalidad. Y es aquí en donde yo le veía una salida que es precisamente de la verdadera participación ciudadana. No de una participación ciudadana que se encuentre en la norma jurídica solamente. A la ciudadanía la tenemos que capacitar, le tenemos que dar información de que nosotros, así como también las instituciones, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tienen acceso a través del Open Government a todos los elementos administrativos de administración pública de las naciones. También nosotros como ciudadanos tenemos acceso precisamente a la información gubernamental. Hagamos uso de ellos, investiguemos a los corruptos, empujemos, o sea, como ciudadanos somos muchísimos. ¿Qué podemos hacer? Podemos llevar a este sistema anticorrupción a nivel global al extremo de que se pueda verdaderamente realizar un cambio favoreciéndonos a los ciudadanos. Pero los ciudadanos, el sistema no nos va a escuchar si no hacemos ruido. Y el ruido lo tenemos que hacer legal y lo tenemos que hacer sistémico. Porque si no, yo creo que el panorama pinta muy difícil. O sea, estamos hablando dentro de unos 10 o 20 años, el panorama global económico va a estar difícil. Y ustedes saben que el derecho es cibernético a este sistema. Entonces, pues esa sería mi conclusión. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Pues le regreso los micrófonos para la conclusión del programa. Muy bien. Preguntas no hubo, ¿verdad? Solamente saludos. Muchos saludos, gente de España, desde luego de México, pero no hubo preguntas. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Acuérdense que estamos en este programa que semana con semana vamos a tratar de llevarles información interesante, diálogos jurídicos en la era de la globalización. Le mando un saludo a mi querido colega y amigo también el doctor Jesús Rosales Estrada, que bueno, es el con el que comparto este proyecto. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos en comunicación. Por favor, traten de difundir este programa. Estamos aquí desde Lecce, Italia. Buenas tardes. Adiós. Gracias. Chao, gracias.